El coronel Richard Cantwell del ejército estadounidense enfrenta la noticia de su enfermedad terminal con indiferencia y recurre a un conductor militar para que le lleve al que supuestamente será su último viaje a Venecia. Allí conoce a una mujer joven de la nobleza y con ella establece una conexión totalmente inesperada. Este es el argumento del drama bélico Across the River and Into the Trees, o Al otro lado del río y entre los árboles, basado en la novela homónima de Ernest Hemingway. La película, que acaba de ser estrenada en salas del país gracias a Level 33 Entertainment, fue dirigida por la española Paula Ortiz y tiene en el rol protagónico a Liev Schreiber. Con ambos hablé en la premiere que tuvo lugar en las salas de cine Arte Angélica en Soho. Vean. Primero que nada, felicitaciones. Tremenda película de época y tuviste un elenco formidable que se entregó totalmente a esta historia de Ernest Hemingway. ¿Cuán difícil fue llevar a cabo esta producción? Pues ha sido una producción dura porque se llevó a cabo durante la pandemia en Venecia, que es una ciudad muy dura, pero también tuvimos la suerte y el privilegio de rodar en una Venecia vacía, con unos actores que estaban, como tú dices, totalmente entregados, tanto el cast norteamericano, Liev Schreiber, Josh Hutcherson, Danny Huston, ellos fueron una absoluta maravilla, y el cast italiano, que también son grandes referentes de la escena italiana, empezando por Matilda De Angelis, que es una fuerza de la naturaleza. Bueno, y además recrear una época específica también tuvo que haber sido una gran tarea. ¿Cómo fue vigilar esa parte y llevarnos en el tiempo a ese momento? Bueno, pues la verdad es que pese a que el cine de época requiere ser muy delicado con cada detalle, es cierto que rodar en Venecia es una suerte, porque allí cada edificio, cada calle, exacto, los palacios en sus interiores, y como nosotros tuvimos la suerte de encontrarlos vacíos y de tenerlos para nosotros, realmente es bastante fácil sacar bella Venecia y sacarla adaptada a esa época, que en este caso era una Venecia muy melancólica después de la Segunda Guerra Mundial. El personaje de Liev es supremamente complicado por los muchos matices que conlleva. ¿Cómo fue encontrar un tono perfecto para él, para que no fuera demasiado ni muy poco, para que viéramos ese dolor y ese impacto de la guerra en él? La verdad es que el trabajo con Liev es también un trabajo muy fuerte, muy potente, porque él es un actor que reunía las dos grandes fuerzas que necesitaba el personaje. Una capacidad física, un gravitas animal, físico, que acarrease ese hombre de guerra que representa al coronel Cantwell, y al mismo tiempo la sensibilidad de alguien capaz de retratar ese Hemingway otoñal, esos pequeños cracks del hombre que se va derrumbando o que camina hacia la muerte. Y Liev es un actor con una gran capacidad física, pero también mucha sofisticación intelectual. Es un hombre muy preparado, que tiene mucha capacidad con el texto, y tuvimos la suerte de, precisamente porque fue durante el lockdown, de tener mucho tiempo para ensayar. Eso es cierto, y trabajamos mucho juntos. I have death sewn into the lining of my clothes. Colonel, what do you say we head back, sir? Matilda, perfectamente adorable. Qué personaje tan lindo y con una fuerza, con unos deseos de ir en contra de lo que se le imponía. ¿Cómo fue trabajar con ella? Pues también, la verdad es que Matilda De Angelis, me parece que es una fuerza de la naturaleza, que es una bestia como actriz, que la vamos a ver en grandes papeles, y trabajar con ella fue una maravilla. Para mí fue muy fácil, somos hermanos, la sensibilidad española con la italiana, y fue muy sencillo con ella encontrar esa mezcla de ese cariz de las actrices italianas antiguas, de Sofía Loren, de Anna Magnani, esa parte mediterránea, salvaje, tan hermosa y tan rebelde. Y Matilda tiene todo eso, y de una forma muy fuerte y muy moderna, y la verdad es que Matilda la vamos a ver hacer historia. Claro que sí. Finalmente tengo que preguntar sobre tu resto del elenco, pasando por Alfonso. Yo me llamo Alfonso, y Alfonso es un personaje, un bartender que me encantó. Es impresionante como todos tus personajes tienen mucha fuerza
y delinean mucho en la historia. ¿Cómo fue trabajar con todo ese elenco de apoyo? Pues la verdad es que todo el elenco es gente de una calidad actoral enorme, tanto en cine como en teatro. Desde el gran maestro hasta el personaje que hace Danny Huston, el personaje de Jackson y todos los personajes italianos, Massimo Popolizio, que hace del guerrillero retirado que trabaja en el taller, pero Maurizio Lombardi, que es ese aristócrata que ahora lo hemos podido ver en Ripley y en un montón de producciones, porque hay realmente hay una cantera de actores y de actrices italianas, Laura Morante, que es una referencia del cine italiano, y todos ellos es que son grandes, grandes actores en lo suyo y vinieron aquí a hacer pequeños personajes dándoles una dimensión que creo que hace que la película vuele más alto. Y es maravillosa. Muchísimas gracias por hablar conmigo. Muchísimas gracias a ti, Alfonso. Old man with blood on his hands. He fell in love. He spent his last days thinking about the one chance Dad slipped away. May can't live forever. Why not? We meet your character, he has gone through a lot. Cuando conocemos a tu personaje, ha pasado por muchas cosas, así que mi pregunta es, ¿cómo fue para ti, como artista, poner todo ese equipaje sobre tu espalda cuando lo interpretabas? Bueno, para serte sincero, estuve en Venecia. Era el paraíso, fue una experiencia extraordinaria, uno de los mejores años de mi vida. La filmamos en 2020 y era la pandemia. Lo único difícil fue que mi padre se puso muy enfermo. Y esa fue una de las razones por las que hice la película, porque creo que en muchos sentidos es una historia de amor. No solo entre mi personaje, el personaje de Matilda, sino también entre Cantwell y Venice. Pero esa fue mi experiencia de que Venecia es el lugar más hermoso del mundo. Hay mucho en el film sobre los efectos de la guerra, lo que la guerra le hace a alguien. La perspectiva de la vida cambia con la guerra. ¿Cómo fue vivir esa parte? Eso fue algo que nos quedó muy claro mientras trabajamos en la película. Yo creo que Paulo estaba muy interesado en una película que tuviera fantasmas, el fantasma de Hemingway, el fantasma de esa generación de personas que dieron la vida por nuestra libertad, por la democracia. Y la idea, sin duda, en 2022, cuando estalló la guerra en Ucrania y estábamos observando una guerra terrestre en nuestra época que parecía absurda. Pero creo que la bestia que más me conmovió fue esa pieza, que no trata sobre solo la mortalidad, sino a costa de una guerra contra la vida, contra el alma. Y pensé que Hemingway lo hizo de manera hermosa, y pensé que Paula también lo hizo de manera hermosa. Y tú también lo hiciste de una manera muy, muy hermosa. Muchas gracias, es un placer hablar contigo. My dream. Driving on solid ground for miles.